Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Cerezo, tengo la responsabilidad de llevar adelante el programa de prevención cardiovascular y en los próximos 30 minutos vamos a tratar de llevarle lo que nos parece más importante de este último año en actualización en prevención cardiovascular. Para eso nos van a acompañar dos jefes de nuestras clínicas, en este caso de hipertensión arterial, el doctor Pablo Rodríguez, y posteriormente nos va a hacer una presentación el doctor Hugo Sanabria, que tiene a cargo el área de diabetes. Vamos a ver estas dos presentaciones con las actualizaciones y posteriormente tendremos tiempo para preguntas y debate. ¿Te parece, Marcelo? Bárbaro. Arrancamos entonces con Pablo. Pablo, ¿estás disponible para tu presentación? Hola, buenas tardes a todos. Gracias por permitirme estar, aunque sea a la distancia. El COVID no me ha permitido estar junto a ustedes. Así que gracias Marcelo y Gustavo por permitirme, aunque sea estar a la distancia. Bueno, voy a compartir mi presentación. Solo les pido que me comenten si la están viendo correctamente. Correctamente. Para empezar. Muy bien. Muy bien. Bueno, en hipertensión los últimos años no ha sido tan prolífico en nuevas cuestiones que tengan que ver con la enfermedad, porque estamos en uno de esos momentos de impas. Pero lo que cada día surge con más potencia es la necesidad casi extrema que tenemos en hipertensión arterial de utilizar combinaciones de fármacos para controlar efectivamente la presión arterial. Y me voy a tomar estos pocos minutos para que hablemos de quizás lo último en este tema, que es combinar a dosis ultra bajas desde el inicio en pacientes hipertensos. Y permítame hacer un pequeño resumen de lo que es la evolución del tratamiento antihipertensivo. Hace muchos años, cuando el Joint National Committee 3, que fue uno de los primeros que estableció una estrategia terapéutica, hablaba de esta estrategia de tratamiento secuencial, donde se iba cambiando de fármaco en fármaco hasta buscar la droga más efectiva, o se empezaba con una dosis baja, se aumentaba la dosis y si no se cambiaba. Algo que hoy cada día utilizamos menos, por no decir que casi no utilizamos. De ahí se avanzó hasta lo que es el tratamiento tipo step care, donde se va de a poco combinando algún fármaco en forma escalonada para alcanzar el objetivo. De ahí pasamos al uso de combinaciones libres, cuando se empieza a usar y a hablar de que hace falta utilizar combinaciones de fármacos para controlar la presión arterial, y entonces se empieza a combinar distintos grupos de fármacos a distintas dosis. En los últimos años, principalmente en las últimas guías internacionales, hablan firmemente de la necesidad no solamente de usar combinaciones, sino de que esas combinaciones sean combinaciones fijas en un único comprimido, a diferentes dosis y hasta 3 drogas por comprimido. Y ahora aparece esto, que es lo último, que es el uso de combinaciones a dosis ultra bajas en un único comprimido y hasta 4 fármacos. Pero esto no es tan nuevo, porque en realidad en el año 2007 hay un primer estudio, un estudio piloto en 108 pacientes, de los cuales la mayoría eran hombres, con una presión inicial dentro de un grado 1 o 2, 160-96, donde se comparó una estrategia que utilizaba en 4 de los grupos drogas a dosis habituales, amlodipina, atenolol, vendofurometilazida y captopril, y en un quinto grupo un cuarto de la dosis de cada uno de esos fármacos. Y lo que se vio es que en aquellos pacientes que recibían esa combinación a dosis de un cuarto de la dosis habitual, tenían un mejor efecto terapéutico. Pasaron aproximadamente 10 años hasta que aparece este metaanálisis que trata de evaluar por primera vez qué pasa con la utilización de un cuarto de la dosis estándar en distintos grupos de tratamiento, y lo que se vio era un cuarto de la dosis contra una monodroga en dosis estándar, contra 2 drogas, 3 o 4 por un cuarto. Y fíjense que la que demuestra mayor efectividad terapéutica como combinación es la combinación de 4 fármacos a un cuarto de la dosis, es la que mayor eficacia demostró para reducir la presión arterial. Esto ha dado lugar a este estudio publicado el año pasado,
por el grupo australiano de Chow, que fue el estudio Quartet. El estudio Quartet lo que tuvo como objetivo primario determinar si manejar la presión arterial desde el inicio con un único comprimido en el cual haya 4 fármacos, un cuarto de su dosis estándar, es más eficaz que un esquema con un solo fármaco a una dosis convencional. Y esto era de acuerdo al Bardol, la presión arterial sistólica en la forma no atendida, esa toma de presión arterial que popularizó el estudio SPRINT, pacientes donde se les toma la presión sin la presencia del médico o personal de salud en la consulta, luego de 12 semanas de tratamiento. Y después los objetivos secundarios, que era evaluar la seguridad y la tolerabilidad del esquema y evaluar el efecto a largo plazo en un análisis extendido. Para ello se incluyeron 2 grupos de pacientes hipertensos, en todo caso mayores de 18 años, algunos sin tratamiento que tenían que tener una presión en consultorio entre 140 y 179 de sistólica y o 90 a 109 de diastólica, una presión arterial ambulatoria de 24 horas anormal, mayor a 135-85, dentro de las últimas 12 semanas antes de el paciente ser incluido en el estudio. O también se incluían hipertensos mayores de 18 años tratados con monoterapia, a los cuales se les aceptaba valores discretamente menores para ser incluidos en el estudio. El esquema terapéutico del grupo intervención fue irbesartán, 37 miligramos y medio, más amlodipina, 1,25, indapamida, 0,625 y bisoprolol, 2 miligramos y medio. Como ven, un esquema a dosis bajas claramente de estos 4 fármacos, y se lo comparó con irbesartán 150 miligramos. En todos los casos a la semana 6 se hacía una evaluación y en aquellos pacientes que no estuvieran adecuadamente controlados se podía agregar 5 miligramos de amlodipina y después quedaba libre al médico tratante el de agregar otro fármaco si lo consideraba entre las 6 y las 12 semanas del tratamiento. Los resultados mostraron que se incluyeron finalmente 591 pacientes con una edad promedio de 59 años, de los cuales más de la mitad eran hombres, y que tenían una presión arterial basal no atendida. Recordemos que la presión no atendida es alrededor de 15 milímetros de mercurio más baja que la presión habitual de consultorio para la sistólica y alrededor de 10 para la diastólica, o sea, la presión no atendida era de 141,85, lo cual podría equivaler tranquilamente a un valor de 155,95 más o menos de presión en consultorio. Y lo que se vio es de que el tratamiento inicial con un grupo de 4 drogas a dosis ultra bajas fue mucho más eficaz que un tratamiento inicial con monoterapia a los 12 meses de seguimiento. A los 52 meses ese efecto siguió manteniéndose de la misma manera. Y lo que es interesante de ver es que cuando uno vio a las 12 semanas cuál era el tratamiento de estos pacientes, en los pacientes del grupo de intervención, el 83% seguía tomando solamente la píldora con 4 drogas, mientras eso era menos del 60% en el grupo que recibía una sola droga, o sea que casi el 40% hubo que agregar uno o más fármacos. Y luego de los 52 semanas, al año de tratamiento de estos pacientes, se dio más o menos exactamente lo mismo, o sea, los pacientes seguían teniendo más del 80% de los pacientes, alrededor del 80% de los pacientes seguía recibiendo la combinación de drogas, mientras menos del 60% lo hacía en el grupo de intervención. De esta manera también lo que podemos ver es que el grupo de intervención tuvo un mejor control de la presión arterial. El ser incluido dentro del grupo de intervención hacía que tuviera 30% más chances de tener un control adecuado de la presión arterial a las 12 semanas y un 32% más chances de tener un adecuado control de la presión arterial al año. Lo que es importante, más allá de que prácticamente no hay diferencias entre el control a las 12 semanas y el año, es que rápidamente este fármaco logra alcanzar el control y eso es algo que cada día buscamos más en el tratamiento de los hipertensos. En conclusión, entonces, sabemos hoy que la falta de adherencia al tratamiento
y la inercia terapéutica constituye los principales escollos para un adecuado control de la presión arterial. El uso de combinaciones fijas a dosis ultra bajas, 1/4 de la dosis habitual, que es lo que se utilizó en el Quartet, podría facilitar el control mejorando la adherencia y disminuyendo la inercia, pero debemos aceptar como una gran limitación de que no hay datos hoy por hoy que permitan conocer si esta estrategia, más allá de controlar la presión arterial, contribuye además a disminuir los eventos cardiovasculares. Muchas gracias. Muy bueno, muy bueno. Sinceramente la presentación es un tema realmente que nos apasiona, donde pensamos que esto puede tener claramente implicancias en el manejo del hipertenso de todos los días. Dentro de unos minutos, cuando termine su exposición Hugo, vamos a responder las preguntas, por lo cual les voy a pedir que las vayan generando, vayan enviando por medio del chat o el dispositivo que ustedes tienen a mano. Las vamos a estar recibiendo. Marcelo tiene una tablet en sus manos y las vamos a ir contestando para luego de la exposición de Hugo comenzar con el debate de estos temas tan interesantes. Hugo, estás acá al lado mío. Así es. Te pido que avances con tu presentación. Perfecto. Bueno, primero agradecerles, Gustavo, Marcelo, por la invitación. Y por ahí, para pelearle un poquito a Pablo, a diferencia de lo que ocurre en hipertensión, Pablo no nos alcanza 10 minutos para poder comentar las actualizaciones en diabetes y en cardiometabolismo en general. La verdad que es un gran desafío poder hablar de esto, porque año tras año tenemos un cuerpo de evidencia que va creciendo enorme y aceleradamente. Así que, digamos, elegí dos aspectos para charlar hoy en estos minutos, y uno es miren, este es el reporte preliminar que se presentó hace no más de un par de semanas en el último Congreso Americano de Diabetes. Y digo preliminar porque no está el paper, así que esto realmente es muy nuevo. El paper definitivo se va a presentar en el próximo Congreso Europeo de Diabetes en un par de meses. Pero bueno, les quiero aquí adelantar algunas cuestiones que me parecen muy significativas. Por un lado, idea que no es nueva, digamos, que ya tiene un par de años, pero que se intensifica en su mensaje, que es el de lograr un manejo integral del paciente con diabetes. Y esto implica no solo lograr un buen control glucémico, sino además lograr un buen control de los otros factores de riesgo cardiovascular. Y en especial en este reporte lo que se habla es de también definir objetivos de peso y buscar el control de peso. Hasta no hace muchos años hablábamos de objetivos de glicosilada, de presión sistólica, del LDL, y el peso, por supuesto, decíamos, hay que controlarlo, pero aquí lo que se enfatiza es en generar un objetivo de peso y tratar de alcanzar ese objetivo de peso. Y el otro elemento muy interesante que ven aquí es lo de cardionefroprotección. Y fíjense que esto está separado del control glucémico, está separado del control de peso, está separado del control de factores de riesgo. Es decir, pensar en estrategias, y aquí, por supuesto, se nos viene a la mente los inhibidores de SGLT2, los agonistas receptores GLP-1, es decir, fármacos que ejerzan un efecto cardionefroprotector. Permiten hacerme un breve paréntesis con esto. A ver, voy por acá. Bueno, ahí sí se me escucha mejor. Perfecto. A ver, un breve paréntesis. En el Congreso de Cardiología del año pasado presentamos el consenso de prevención cardiovascular de la Sociedad Argentina de Cardiología, que espero esté próximo ya a publicarse y tenerlo en papel. Y allí tuvimos esta idea exactamente similar a lo que ahora están presentando este año este consenso europeo y americano, de esta visión integral en donde la cardionefroprotección va, además del control glucémico, del peso y del factor de riesgo cardiovascular, para jerarquizar el pensar en nuestros pacientes con diabetes utilizar estos tipos de fármacos. Pero déjenme ingresar un poquitito más sobre este reporte preliminar, y aquí tienen el algoritmo de manejo de la hiperglucemia del paciente con diabetes. Por supuesto, al igual que las guías previas, enfatiza que la selección del fármaco para controlar la glucemia sea en base al riesgo cardiorrenal del paciente más que a la hemoglobina glicosilada, ¿no? Es decir, si nuestros pacientes tienen enfermedad cardiovascular aterosclerótica, enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca, pensemos, independientemente de la hemoglobina glicosilada, independientemente de otros fármacos para el manejo de la glucemia, utilizar o agonistas receptores GLP-1 o inhibidores de SGLT2. Pero, ¿qué es lo novedoso de aquí? Miren, les propongo, vean el primer cuadro, el step inicial. Dice modificación de estilo de vida, dice educación, dice evaluación de determinantes sociales. ¿Y qué no encontramos allí? La metformina.
por primera vez una guía efectuada por diabetólogos no pone en su primera línea la metformina. Y fíjense dónde está la metformina. Allí, en el manejo de la glucemia, por supuesto, pero luego de haber valorado si ese paciente requería o no fármacos que tienen impacto cardiorrenal. Y este me parece que es un dato tremendamente interesante. Segundo aspecto muy interesante, que esto sí lo aprendimos mucho de los hipertensólogos, es, y que ahora se incorporan por primera vez en estas guías de manejo de la glucemia, es iniciemos combinaciones de fármacos. Esto para vencer la inercia terapéutica, esto para lograr por diferentes mecanismos, por eso la sugerencia es utilizar fármacos con diferentes mecanismos, logramos un mejor y más rápido control de la glucemia de nuestros pacientes. Y el tercer aspecto interesante es, fíjense, que jerarquiza tanto el manejo de la glucemia de nuestros pacientes con diabetes como el manejo del peso. Es más, sugiere fuertemente pensar en fármacos para el manejo del peso de nuestros pacientes con diabetes. Y sobre esto segundo es donde me voy a extender un poco más, con respecto al manejo del peso de nuestros pacientes. Por supuesto que hemos aprendido que la obesidad es una enfermedad crónica, no es solamente un tema de comportamiento, es una enfermedad crónica, tiene determinantes genéticos. Sabemos que nuestro organismo biológicamente está diseñado para evitar la pérdida de peso, nuestro cerebro lucha para eso y nuestro intestino envía una serie de señales para interactuar con el cerebro si ingresa o no más nutrientes. Y sabemos ahora que en obesidad hay una desregulación de estas hormonas gastrointestinales. Por lo tanto, impactar en estas hormonas se ha convertido en un blanco terapéutico. Uno de ellos es actuar sobre el GLP-1, y de esto hemos aprendido mucho ya de diabetes. Sabemos que los agonistas receptores GLP-1, además de estimular la secreción de insulina por la célula beta y bajar la glucemia, actúa a nivel del núcleo arcuato, hay receptores en el sistema nervioso central, actúa en el núcleo de tracto solitario y allí genera reducción del apetito y saciedad, y por eso es que los agonistas receptores GLP-1 son muy buenos para bajar la glucemia, pero también para bajar de peso. De hecho, miren aquí, se comparó el impacto, la eficacia en descender la hemoglobina glicosilada de diferentes fármacos que usamos en diabetes, y en primer lugar aparecen los agonistas receptores GLP-1, y cuando miramos esa comparación con respecto a descenso de peso, también en primera línea aparecen los agonistas del receptor de GLP-1. Esto motivó explorar estos fármacos ya no en diabetes, sino también en obesidad sin diabetes. Y es sobre esto lo que quiero también comentarles algunas cosas muy novedosas. Primero, el programa SCALE, que ya tiene varios años, exploró liraglutide, fíjense, a dosis de 3 miligramos. Piensen que en diabetes usamos hasta 1.8, es decir, que aquí estamos usando dosis mayores de agonistas receptores GLP-1 para el descenso de peso. Y lo que aprendimos es que dar liraglutide a 3 miligramos, esto está disponible en Argentina, logra una reducción de un 8% del peso corporal. Y si nuestro paciente con obesidad tiene prediabetes, una mitad de los pacientes del programa SCALE tenían prediabetes, el 70% regresa a normoglucemia. ¿Pero qué es lo nuevo? Bueno, lo nuevo fue que se exploró semaglutida, que es el fármaco que más potentemente ahora tenemos en diabetes. En diabetes se usa 1 miligramo, pero se exploró en el programa STEP semaglutida a 2.4 miligramos. ¿Y qué demostró en obesidad sin diabetes? Una reducción del 14% del peso corporal. Piensen, un paciente con 100 kilos baja en promedio 14 kilos con semaglutide 2.4 miligramos. Y si el paciente con obesidad tiene prediabetes, el 84% de esos pacientes van a regresar a normoglucemia. Pero ahora vamos un paso más. ¿Qué se publicó en el 2022? Bueno, los trabajos con tirzepatida. ¿Y qué es tirzepatida? Acá ya es no solo vamos a actuar sobre un receptor de esta sincretina, sino es actuar sobre dos receptores en forma conjunta. Son agonistas duales, tanto de GLP-1 como también del GIP. Y esto incorpora otros elementos más. Por un lado, mayor acción sobre el sistema nervioso central, por el otro lado, mayor acción sobre la célula beta, liberando insulina, pero además sobre el tejido adiposo. Aumenta la sensibilidad del tejido adiposo, reduce su inflamación. ¿Y cuáles fueron los efectos que encontramos? Bueno,
Esto se exploró en 2 programas, uno en diabetes y otro en obesidad. El de diabetes, los estudios ya fueron, digamos, diseñados y publicados el año pasado. Aquí les muestro uno de los ensayos de este programa, donde comparó tirzepatide con lo mejor que tenemos hoy, que es semaglutide 1 miligramo. Esto es en diabetes. Semaglutide 1 miligramo, miren lo que hizo. Bajó 1.8% en términos absolutos de la hemoglobina glicosilada, de 8.2 a 6.4. Ahora, ¿qué hizo tirzepatide, que se exploró varias dosis, en su dosis de 15 miligramos, que es la dosis más elevada? Adicionó un 0.5% más de reducción. Es decir, que de 8.2 promedio bajó a 5.8% la hemoglobina glicosilada. Y además, semaglutide bajó unos 6 kilos promedio de peso. Con tirzepatide a dosis de 15 miligramos duplicó ese descenso de peso. Tremendo. Y esto fue explorado entonces en otra población, pacientes con obesidad sin diabetes. Y esto fue publicado hace muy pocas semanas, el 4 de junio se publicó en el New England, y aquí lo que se exploró es tirzepatide en sus 3 dosis versus placebo en pacientes con obesidad sin diabetes. Y como ven ustedes allí, sorprendentemente demostró una reducción muy significativa del peso, un 20% de descenso de peso corporal. Es decir, que ahora tenemos una posibilidad de una nueva estrategia para el tratamiento de la obesidad con un impacto increíble. Piensen ustedes que la cirugía bariátrica baja entre un 20 y 30%. Acá estamos con un fármaco que es capaz de bajar un 20% el peso. Y si el paciente tiene prediabetes, normalizar sus valores en un 95% de los pacientes. Creo yo que tenemos que pensar a la obesidad como una enfermedad, ese es el primer concepto, y como tal, además de nuestros consejos alimentarios y de actividad física, deberemos incorporar estrategias de tratamiento, entre ellas estrategias farmacológicas. Así que para finalizar entonces, mensajes para llevarnos a casa del tratamiento de la diabetes: manejo integral, pensar en fármacos que tengan impacto cardiorrenal, hacer combinaciones tempranas, y para el tratamiento de la obesidad empecemos a pensar en fármacos. En Argentina ya disponemos algunos de ellos, como son los agonistas del receptor de GLP-1. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, a vos por este excelente resumen. Tomate un segundo para respirar. Realmente tenía que entrar todo en 10 minutos. No sé cómo lo has hecho, tardaste 11, pero estuvo excelente igual. Ahora llegó el momento de la discusión y de las preguntas, porque hay mucho para hablar de este tema. Marcelo, decime si tenés algunas preguntas a mano para empezar por el público. Bastantes, y estoy tratando de resumirlas y de agruparlas más o menos para que tengas mayor coherencia. Pablo, cuando vos planteaste planteas el uso de, o la moda esta del uso de combinaciones de drogas a dosis pequeñas, bueno, yo recuerdo que mi padre tomaba una combinación de drogas a dosis pequeñas. Cuando yo empecé a estudiar medicina dije: viejo, esto no va más, la monodroga es lo que hay que usar para el tratamiento de la hipertensión. Como pasan los años y las modas en cardiología van cambiando y van volviendo a ser las anteriores, y bueno, realmente estamos nuevamente preconizando el uso de combinaciones de drogas, y en tu caso, como planteas, de múltiples combinaciones de drogas. Hay una pregunta de la audiencia a la que me adhiero y que tiene que ver un poquito con cuál es el riesgo de hipotensión arterial cuando uno empieza con una combinación de drogas. Y me parece que esto es un punto clave, porque si uno analiza, y vos tenés datos de manejo de la hipertensión a nivel del instituto y a nivel nacional, y vos podrás corroborar esto, pero la mayoría de los pacientes están medicados con monodroga independientemente de los valores de presión arterial que tengan, independientemente del riesgo cardiovascular que tengan. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál es el riesgo de empezar con una combinación y que el paciente tenga hipotensión? ¿Y cómo ves el manejo actual de las monodrogas a la luz de las evidencias que vos planteaste? Bueno, gracias Marcelo por la pregunta. Yo te voy a responder dentro del mismo estudio Quartet. Se evaluó seguridad, que yo lo puse, era un objetivo secundario, y la presencia de efectos adversos serios en ambos grupos no tuvo diferencias, y fue llamativo de que en el grupo intervención hubo solamente 2 casos de hipotensión dentro de las 52 semanas
de seguimiento. Y se dieron esos 2 casos de hipotensión dentro de las primeras 6 semanas. La verdad es que cuando uno utiliza fármacos en combinación, siempre es recomendable que cuando nosotros recomendamos utilizar combinaciones de inicio, pero no recomendamos utilizar combinaciones a dosis altas de inicio. O sea, preferentemente cuando uno inicia una combinación tiene que iniciar con las dosis más bajas disponibles o moderadas, en algún caso si son pacientes más severos, porque como digo siempre, cada paciente es un mundo diferente y lo que podría no ocurrir o no debiese ocurrir, a veces ocurre y entonces el paciente tiene un cuadro hipotensivo. Ahora, la verdad que uno en la práctica eso lo ve con muy poca frecuencia. En general, los pacientes toleran muy bien las combinaciones de fármacos y como la mayoría de las combinaciones, o por lo menos una gran parte de ellas, utiliza combinaciones más bajas, a dosis más bajas, digamos, eso hace que la posibilidad de efectos colaterales sea menor. El uso que, como vos decías, de monoterapia en Argentina y en el mundo, pero en Argentina, preferentemente en Argentina en este momento, 3 de cada 4 pacientes hipertensos reciben monoterapia y son datos muy fuertes de los estudios RENATA 1 y RENATA 2. Y voy a usar la palabra que usa el actual presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión, el doctor Marina, a la cual adhiero totalmente. Eso ya a esta altura es escandaloso, porque la verdad de que toda la evidencia disponible en todo el mundo demuestra que justamente en el 70% de los pacientes al menos va a hacer falta 2 o más fármacos para controlar la presión, y el objetivo primario en un paciente hipertenso, independientemente casi diría de qué droga utilicemos, es que utilicemos, que alcancemos el objetivo de presión arterial, o sea que el paciente tenga la presión adecuadamente controlada. Y eso se logra en muy pocos casos con monoterapia. Gracias, Pablo. Una pregunta para Hugo. También combina varias de las preguntas que hay en el chat, así que por una cuestión de tiempo las junto y para darle también un poquito más de coherencia. Parece que el tirsepatide es una droga muy promisoria. ¿Cuál es el riesgo de hipoglucemia o qué otros efectos colaterales podríamos esperar parecidos a los que tienen otros agonistas GLP-1? Perfecto, excelente. Bueno, es un dato muy interesante. Primero, estos fármacos, al igual que los agonistas receptores GLP-1, no producen hipoglucemia, porque este incremento de la secreción de insulina a través de la estimulación de la célula beta, en este caso de los duales por GIP o por GLP-1, lo hace exclusivamente si el paciente está hiperglucémico, es decir, que ese incremento de la secreción de insulina es glucosa dependiente, por lo cual estos fármacos no generan hipoglucemia y por eso estos fármacos pudieron ser explorados en obesidad sin diabetes de una manera muy segura. Así que ese es un primer punto. Un segundo punto es qué eventos adversos tiene tirsepatide. Bueno, exactamente como lo mencionás, similares a los agonistas receptores GLP-1, en el sentido de que lo más frecuente son los trastornos gastrointestinales, náuseas por primer lugar, distensión abdominal, diarrea, esos son los más frecuentes, algunos dicen constipación, algunos pueden presentar vómitos, y esto se presenta muy frecuentemente, entre el 50 al 60% de los pacientes. Sin embargo, según los estudios, solo un 7 a un 8% de los pacientes este síntoma es tan severo que genera discontinuación del fármaco. Un poco más que los agonistas receptores GLP-1, que por lo general rondan entre un 4 a un 5%, estos pueden llegar a ser hasta un 8%, pero así todo, la mayoría de nuestros pacientes lo toleran adecuadamente. ¿Por qué presentan esto? Bueno, porque estos fármacos producen un retraso del vaciamiento gástrico y este síntoma, digamos, este efecto se ve sobre todo al inicio del tratamiento, después hay una especie de tolerancia, por eso es que estos síntomas aparecen al inicio del tratamiento y es por eso que una forma de mitigarlo es generando una titulación bien lenta. Estos fármacos se titulan mensualmente con dosis bajitas y se van subiendo y de esta manera se amortigua ese efecto adverso gastrointestinal inicial. Hugo, me gustaría preguntarte por mi parte, sabemos que 1 cada 3 o 1 de cada 2 pacientes tratados tienen estos efectos adversos gastrointestinales. Ahora,
¿El grupo de pacientes que no los tienen, tiene el mismo porcentaje de descenso de peso? Bueno, muy interesante. Eso fue evaluado. Independientemente si el paciente presenta o no presenta síntomas gastrointestinales, el impacto que tienen sobre el peso es similar. Es decir, porque muchas veces pensamos, bueno, los pacientes se sienten tan mal que entonces dejan de comer y entonces tienen mayor eficacia en descenso de peso. Bueno, pues eso no se vio en términos globales, digamos, tengan o no tengan síntomas gastrointestinales iniciales, el efecto que tienen tanto en el control glucémico como en la reducción de peso corporal se sostiene. Sí. Gracias, Hugo. Volvamos a las preguntas del público. Pablo, para vos es esta. Acá preguntan cómo iniciarías, independientemente de la novedad de la microdosis o ultra baja dosis que estuviste comentando, ¿cómo iniciarías el inicio de tratamiento con combinación de drogas normalmente en la práctica diaria? O sea, ¿qué drogas seleccionarías? Esa es la pregunta concreta. Bueno, es una pregunta interesante y me parece que hay algunos bemoles en este tema que todavía no están totalmente resueltos. La Sociedad Argentina de Hipertensión, la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Cardiología hace un tiempo publicaron una guía que es muy similar a lo que es la Guía Europea de Hipertensión Arterial, que propone iniciar el tratamiento con combinaciones de fármacos. Y yo adhiero totalmente a lo que propone, y lo que se propone es inhibir el sistema renina-angiotensina con inhibidor de la enzima de conversión o bloqueante del receptor de la angiotensina, en combinación o con un calcio antagonista dihidropiridínico o con un diurético. En los dos casos hay cuestiones a resolver. Primero, si uno mira las últimas guías europeas vinculadas a distintas patologías cardiovasculares, se habla de que la droga de elección para inhibir el sistema tendría que ser un inhibidor de la enzima de conversión, y en caso de no tolerancia, entonces ahí sí un bloqueante del receptor de la angiotensina. Y esto se basa en que fundamentalmente no hay grandes estudios cabeza a cabeza entre IECA y ARA, y el único estudio que en realidad comparó cabeza a cabeza es el estudio On Target, que comparó telmisartán con ramipril, y el telmisartán no fue inferior al ramipril, pero es la única evidencia en ese sentido. Y siempre decimos de que la mayoría de los estudios con IECA dieron superioridad con respecto a en los puntos que se estaban evaluando, mientras que con los sartanes en la mayoría dio no inferioridad, y eso hace que haya probablemente una discreta acción favorable a favor de los IECA. Y en cuanto a calcio antagonistas o diuréticos, depende muchísimo el paciente, pero hoy, si uno va a buscar eficacia terapéutica, probablemente la elección número 1 fuera un calcio antagonista dihidropiridínico, aunque en algunos pacientes, sobre todo en aquellos pacientes que puedan tener cierto grado de disfunción a nivel miocárdica, el uso del diurético podría ser una opción bárbara. Pero lo importante es inhibir el sistema junto con calcio antagonistas o diuréticos. Esa sería la combinación inicial, y como dije, iniciando a dosis que fueran bajas o como mucho moderadas de estos grupos de fármacos. Es interesante, vamos a ir a la última pregunta. Les agradecemos mucho las preguntas que nos han mandado. No podemos contestar todas, se las vamos a ir contestando en el chat luego de esta sesión. Esta pregunta me parece muy buena, Hugo, para vos. Pacientes con sobrepeso, obesidad, diabéticos, no diabéticos, uno inicia un tratamiento con un agonista GLP-1 o de los clásicos o de los nuevos. ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento? ¿Qué pasa cuando uno lo discontinúa? Porque uno de los grandes problemas del tratamiento del sobrepeso, cualquiera sea, es que cuando discontinúas el tratamiento el paciente recupera rápidamente peso. ¿Qué pasa con esos enfermos? ¿Cuánto debería durar el tratamiento? ¿Y qué pasa cuando lo suspendes? Y creo que con esto vamos a terminar. Excelente y muy interesante pregunta. Primero, ¿qué mostraron los estudios? Cuando se suspende la medicación, los pacientes reganan peso. Es así. Entonces, creo que el concepto más interesante de esto es que la obesidad
es un trastorno crónico, es una enfermedad. Entonces, como tal, requiere un tratamiento y por lo más probable es que ese tratamiento sea muy prolongado. Pensemos, a un paciente hipertenso le damos fármacos para la presión, lo logramos normalizar, se encuentra normotensos, pero nunca pensamos en suspenderle el tratamiento. Bueno, con la obesidad va a pasar lo mismo. La obesidad tiene trastornos desregulados en esta conexión neurohormonal entre intestino y el cerebro, y estos fármacos lo normalizan, pero cuando lo suspendemos la desregulación vuelve, por lo cual el concepto actual es que obesidad es una enfermedad y como tal requiere un tratamiento crónico, y por suerte ahora disponemos de buenos fármacos para eso. Muchas gracias, Hugo. Bueno, hay una tendencia franca en distintas patologías crónicas como la insuficiencia cardíaca, la diabetes, la hipertensión arterial, a empezar los inicios de tratamiento con combinaciones de fármacos. Yo creo que no es casual y pienso que esta actualización es muy válida para que nos dispare el interés por seguir todos estos estudios que vamos viendo, la evolución de los pacientes tratados de esta manera. Espero que les haya sido útil. Y cumpliendo el horario que nos han designado, vamos a cerrar este programa, esta actualización del programa de prevención cardiovascular ICPA Update 2022. Muchas gracias.